Licea, presidente de Energy Foundation Neuroscience Research Group, y para mí es un enorme honor y privilegio que usted nos permita compartir este tiempo con el propósito de que nosotros aprendamos, estemos al día de la más reciente investigación científica, escuchen bien, pero no con el propósito de que nosotros, aunque hay médicos en la audiencia, nos convirtamos en médicos de todo el mundo. Mi interés cuando comenzamos esta serie de conferencias allá en enero para la Red Internacional de Conciencia Ortomolecular es que todos los miembros de nuestra red tengan investigación semanal, científicamente probada, socialmente validada, para que juntos podamos aplicarla a nosotros primeramente, y si podemos compartirla con otras personas, maravilloso. En el campo de los médicos, si desean aplicar eso a sus terapias con sus pacientes, maravilloso. Es ciencia para todos. Ahora, no queremos que usted se convierta en un mero oyente pasivo, sino queremos que usted realmente se convierta en un actor, en un explorador real, que no se conforme con lo que nosotros decimos, usted lo escucha y lo entiende. En el proceso de aprendizaje hay unos elementos que tenemos que entender. El ser humano es el único organismo de toda la naturaleza que en nuestro ADN no tiene determinado su desarrollo cognitivo. Escuchen bien, nosotros tenemos en nuestro ADN determinado el desarrollo físico y motor. Por eso es que todos tenemos dos piernas, dos brazos, dos orejas, dos ojos, una nariz, una cabeza arriba del cuerpo. Ahora, el desarrollo cognitivo no es un proceso genéticamente determinado como siempre se pensó desde que descubrimos la maravilla del ADN. El desarrollo cognitivo de la persona, después de terminado el proyecto del genoma humano y descubrir que no son los genes los que determinan el comportamiento suyo y mío, o si usted es más inteligente que yo, o más sabio que yo, o menos inteligente o menos sabio, no tiene que ver nada con los genes que tanto usted como yo traímos de herencia de nuestros padres. Los factores que a usted y a mí nos hacen más inteligentes, más sabios o más pacientes de la idiocia son factores epigenéticos. Ahora, la gran mayoría de esos factores epigenéticos están bajo el control suyo y mío. Por eso yo digo en mis mensajes, lo digo en inglés, ¿verdad? Porque suena una palabra que realmente no tiene una traducción literal en español, que es la palabra smart. Smart no es inteligente, porque inteligente en inglés es intelligent. Smart no es sabio, porque sabio es inglés, en inglés es wise. Así que smart, escuchen bien, es una palabra que literalmente no tenemos traducción. La palabra posiblemente que más se acercaría sería listo, pero la palabra, cuando nosotros usamos el término de que fulano es listo, puede tener una connotación positiva o negativa. No, en smart es aquella persona que, escuchen bien, utiliza su inteligencia para alcanzar la sabiduría. Esa es como si hubiese un híbrido entre aquel que tiene una capacidad, inteligencia motora, física, y un deseo o una conciencia
de alcanzar la sabiduría. La sabiduría, escuchen bien, no es algo que se hereda, es algo que se consigue y usted tiene que buscarla hasta conseguirla. En el proceso de aprendizaje, todos estamos igual, en el mismo estado, inconscientes e incompetentes, hasta que, como dice la primera ley de Newton, una fuerza desbalanceada, y esa es la clave, una fuerza desbalanceada externa, epigenética, no puede ser de epigenética, actúa sobre nosotros. Si nuestros padres no nos hubiesen obligado a caminar, no caminaríamos. Nosotros realmente aprendemos por imitación del ambiente. Y como he compartido en conferencias anteriores, hay unos casos en la literatura médica muy interesantes para propósito de entendernos a nosotros, no para sentir pena por las personas que tuvieron la particularidad que fueron criados en ambientes rodeados de animales, y aquel que fue criado en un ambiente rodeado por gallinas, estoy hablando de casos reales, tiene un comportamiento muy parecido a las gallinas, y en vez de hacer esto con sus apéndices superiores, hace esto que es el movimiento de las gallinas. Aquel que fue criado con los lobos tiene un comportamiento y camina o corre o se mueve en 4 patas. Así que usted, escuche bien, con este conocimiento, ahora usted por voluntad propia, después de desarrollar su sistema endocrino, después de los 12 años, que usted ya sabe caminar y sabe hablar, que son, escuche bien esto, las únicas 2 destrezas de gran dificultad para su sistema. Déjame hacer ir un poco atrás para que usted entienda históricamente. El ser humano en el proceso de la evolución fue original, parecido a otras especies, pero hubo un cambio cognitivo que nadie puede explicarse, que produjo un crecimiento cerebral de la parte más nueva de nuestro cerebro, por eso se llama así, la neocorteza, que permitió al hombre dejar de estar en 4 patas y convertirse en un organismo bipedal de 2 extremidades. Y ahí se creó en el campo de la evolución el Homo erectus. Y nosotros, escuchen bien, pudimos verticalizar la cabeza, el corazón y las gónadas. Cosa, escuche bien esto, que no hace ningún otro mamífero. Esa verticalidad que nosotros tenemos del eje encéfalo-cardiogonádico nos distingue como especie humana. No lo hace sabio, pero lo distingue de los animales superiores. Ahora, pasaron miles de años en el campo de la evolución y misteriosamente, llamo misteriosamente porque la ciencia todavía no tiene una explicación, se activó una serie de mecanismos en nosotros y desarrollamos el lenguaje hablado como usted y yo lo conocemos. Y aunque hay 100 y pico de idiomas en el planeta, las áreas que se activan para producir el inglés, el español, el chino, el africano, el ruso, son, escuchen bien, exactamente las mismas. Pues el desarrollo de ese lenguaje, como lo conocemos, metafórico, tiene una respuesta a nivel del desarrollo cognitivo y nos convertimos de Homo erectus
a Homo sapiens. Esas dos características, primero, nos separan del resto de los animales y nos separan del resto de los humanos. Por eso es que usted ve a un humano que se parece grandemente a usted físicamente, pero cuando ese humano abre la boca y comienza a hablar, si no habla de una manera igual a usted, usted dice, esa persona es diferente. Y usted encuentra a un latino, que todos tenemos más o menos los genes parecidos, y usted no sabe si es de España, si es de México, si es de Colombia, si es de Ecuador, si es de Cuba o si es de Puerto Rico, hasta que abre la boca. Usted encuentra dos personas que de tez posiblemente sean más blancos que nosotros y no sabe de dónde son hasta que los oye hablar. Si oye hablar a uno en inglés, usted dice, pues mira, este es anglosajón. Si esa misma persona con las mismas características físicas externas habla en alemán, pues ya usted sabe que posiblemente no sea de Puerto Rico y no sea de España. Así que el lenguaje, escuchen bien, nos diferencia. Una investigación muy reveladora del doctor Matthew Bott de la Universidad de Harvard ha determinado cómo, escuchen bien, nuestro desarrollo cognitivo inicialmente determina nuestras características del lenguaje, pero a su vez nuestros patrones de lenguaje, lo que se llama la ingeniería del lenguaje, determina el desarrollo cognitivo posterior al lenguaje y la alteración de nuestras estructuras físicas. De ahí el doctor Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania se ha dedicado toda la vida a entender cómo los patrones de lenguaje que utilizan las diferentes culturas crean áreas o caminos, lo que se llama mental groups, caminos mentales, o el término correcto es redes neurales específicas. Y esas redes neurales, escuchen bien, tienen un alto grado de flexibilidad o de plasticidad, es el término correcto. Si usted empieza a hablar, aún hablando en el mismo idioma, empieza a hablar una serie de palabras diferentes, usted va a crear conexiones en sus cerebros diferentes y áreas neurales que se activan o se desactivan. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado con el lenguaje que usted utiliza, tanto para usted cuando tiene un diálogo, aunque sea en silencio, y cuando usted tiene un diálogo en alta voz para otras personas. De ahí la investigación del doctor Matthew Bott, eres lo que dices ser. Y como a mí me gusta decirle a la persona, hay dos características de comportamiento. Por un lado está en español, la sabiduría y la genialidad. Y por otro lado está la estupidez y la idiocia. Los dos, escuchen esto, son constructos sociales. Nadie nació conociendo uno o el otro. Ahora, como usted tiene palabras diferentes, esas palabras tienen emociones diferentes y no es lo mismo que a usted le digan que es un genio pensante, un genial pensante, a que le digan que es un idiota. Emocionalmente usted responde de manera diferente. De hecho, aún, y yo sé que es así en sus cerebros, usted respondió de manera diferente cuando yo hablo de la genialidad o cuando yo hablo de la idiocia. Ahora, usted en su diálogo interno, usted por su neuroplasticidad
usted tiene que escoger a cuál lado de la ecuación usted va a dirigir su conciencia o en qué lado de la cancha usted va a jugar. Como dije en otras conferencias y repito hasta la saciedad, es mejor, escuchen bien, jugar todo el tiempo al lado de la genialidad, que usted se crea genial todo el tiempo, al lado de la sabiduría, y que cuando a usted se le acabe el tiempo y lo entrevisten allá en el cielo y le pregunten, oye, ¿de qué lado tú jugaste? Y usted le dice, no, yo jugué todo el tiempo del lado de la genialidad y del lado de la sabiduría. Y San Pedro le dijo, pero usted estaba equivocado. Y usted le dice, pues perdóname, San Pedro, me equivoqué toda la vida. Ah, escuchen bien. Decirle a San Pedro cuando le pregunte de qué lado de la ecuación usted estaba y usted decirle, no, yo estaba al lado de la idiocia y de la estupidez y viví toda la vida en ese lado de la ecuación y a ese lado de la cancha. Y que San Pedro le diga, pero usted estuvo equivocado. Le dimos a usted el poder de la genialidad, el poder de la sabiduría. ¿Y cómo es posible que se haya equivocado durante toda su vida? Así que, escuche bien, juegue a nivel seguro, juegue siempre a su favor. Ahora, como le dije en otras conferencias, y quiero repasarlo hoy, la conciencia del ser humano no está determinada por el ADN. Eso fue uno de los errores de la ciencia en el siglo pasado, que todo, y cuando digo todo era determinado por el ADN. Primero en el siglo XVIII y antes era determinado por los dioses del Olimpo. Y si usted era como era, usted tenía cualquier enfermedad, era porque el destino se había manifestado y los dioses querían que usted padeciera de cáncer, de cardiopatía, de diabetes, y eso se creyó. En el siglo pasado, ese tipo de creencia mística fue eliminada por la ciencia, y la ciencia, escuchen bien, puso como dogma no la creencia en un ente espiritual que determinaba su comportamiento y sus características, sino, escuchen bien, en unas estructuras de base 4, que son las bases nucleótidas que determinan los genes. Cuando se terminó el proyecto del genoma humano y decodificamos, escuchen bien, los 22.500 genes que tiene el ser humano, y por ningún lado encontramos el gen de la conciencia, el gen del lenguaje, el gen de la idiocia, el gen de la genialidad, el gen de la ignorancia, el gen de la sabiduría. Dijimos, pues mira, estos factores pueden, escuchen bien, ser determinados por la misma persona. Eso, por un lado, abrió un mundo de nuevas posibilidades para usted y para mí, pero escuchen bien, abrió un mundo de enorme responsabilidad para usted y para mí, porque ahora el poder reside en usted y en mí, pero la responsabilidad reside también en usted y en mí. Así que nosotros en esta serie de conferencias para Rico queremos aportar dos elementos. Queremos aportar un elemento científico para aquella persona que se dedica a las ciencias, especialmente a los médicos, y paralelo a ese aporte queremos aportar un elemento práctico para aquel que no sabe nada de ciencia, que pueda utilizar esta información no para sanar a otros, no para tratar a otros, sino para optimizar nuestros resultados de vida. Por eso nosotros en todas estas conferencias buscamos que usted tenga información, y si usted es médico,
pueda aplicarla en usted y en sus pacientes. Y si usted no es médico, no queremos que se convierta en médico, sino queremos que se convierta en su propio explorador y usted sea realmente el protagonista de su propio estado de salud y bienestar. Y en el caso de nuestra contribución para usted y para todo el mundo, queremos ponerlo a usted en conocimiento de un protocolo extraordinariamente poderoso, producto de más de 30 años de investigación de nuestra parte, pero producto de cientos de años de investigación científica para que usted de forma fácil pueda establecer una estrategia práctica. En el caso de los profesionales lo compartimos no para que usted realmente lo crea por fe, sino para que usted busque profundizar y realmente buscar la información al detalle y usted convertirse en educador para otros, pero escuchen bien, en practicante para usted mismo. Así que como parte de ese protocolo hemos hablado de el primer elemento del protocolo pentario. Son 5 elementos sencillos que pudiera tomarle a usted toda la vida a estudiarlos, pero le toma a usted toda su conciencia diaria practicarlos. El primer elemento del protocolo pentario de optimización sistémica, y grábese ese nombre, protocolo pentario de optimización sistémica. Y si se le olvida cuántos elementos tiene ese protocolo pentario de optimización sistémica, usted lo único que tiene que hacer es mirarse la mano y mirar que esa mano tiene 5 dedos, 5 dígitos, y cada uno de esos dígitos podría representar un elemento de ese protocolo pentario. Y todos los días, escuchen bien, el protocolo pentario no es un protocolo parcial, y esto es sumamente importante, es un protocolo total. Usted, para beneficiarse de la optimización, tiene que practicar esos 5 elementos. Es como una palabra, escuchen bien, una palabra con 5 letras. Si usted le quita una de esas letras, no tiene la misma palabra. En el caso de los genes, escuchen bien, si usted quita una de esas bases nucleótidas, A, T, C, G, son 4 nada más, pero una que usted le quita ya no es el mismo código. Así que nosotros, escuchen bien, tenemos que primero conocer, segundo, estar conscientes del elemento, y tercero, practicar el elemento. Repito el proceso de aprendizaje que empezamos a hablar. El primer elemento es inconsciente, incompetente. Usted no sabe que no sabe. Ese es el estado ignorante en el que nacimos. El segundo elemento es consciente e incompetente, donde usted está consciente de algo que usted no sabe. En el caso de la enfermedad, escuchen bien, nadie, como nadie intenciona estar enfermo, la enfermedad no necesariamente es producto de sus genes, es producto de su desconocimiento sistémico. No tiene que culparse porque usted no sepa y el síntoma de enfermedad ya se le manifestó, sino que si usted se conciencia de su desconocimiento, entonces puede llegar al tercer elemento, que es consciente competente. Y en ese elemento de conciencia y competencia, usted tiene que aceptar la responsabilidad. Si después de usted conocer cómo revertir la condición,
usted continúa con la condición, es porque usted no ha respondido adecuadamente. Responsabilidad, tenemos que entender el vocablo, es la habilidad para responder. En inglés se oye más bonito realmente. Responsibility. Responsabilidad, habilidad de responder. Así que nosotros queremos que con este conocimiento que usted adquiere cada semana, y mi intención es que así sea, usted sea responsable y lo aplique. El primer elemento fue merecedor. Esta investigación pudiera estar todo un año en esta investigación, en este elemento, o pudiera estar toda su vida profesional, como los pioneros de esta investigación han estado toda su vida profundizando en este elemento y no saben de los otros 4 elementos. Ellos no saben, pero son especialistas en el, escuchen bien, manejo endógeno de la concentración de nitric oxide o el nivel de oxidación sistémica. El oxígeno, escuchen bien, es el átomo que nos permite tener vida, pero es el átomo que nos quita la vida. La oxidación sistémica es lo que nos quita la vida. La célula necesita oxígeno para vivir, pero si el oxígeno pasa de un umbral compatible con la vida, entra en un proceso de oxidación y se muere. Y en todas, escuchen bien, en todas las condiciones de enfermedad hay un elemento en común: grado de oxidación elevado. Lo primero que nos debieron haber enseñado a nosotros es cómo disminuir el grado de oxidación sistémica y con cuánta frecuencia usted se oxida, nada más que cada vez que respira. Así que en la medida en que usted acelera por lo que hace su ritmo respiratorio, usted aumenta el grado de oxidación y se acerca a su muerte sistémica. Habíamos dicho que todos los seres humanos viven, y todos los animales realmente mamíferos, viven el mismo tiempo, no medido desde los años, que es un constructo social, sino medidos desde los ritmos respiratorios. Pues cuando esa investigación salió a la luz pública, todo el mundo debería conscientemente estar controlando su ritmo respiratorio. Por eso en una de las conferencias le dimos 10 técnicas de respiración, pero no es para que usted las conozca, es para que usted las practique. No tiene que conocerlas todas, pero practique la que mejor le venga a usted. Y sea la que sea, asegúrese de que en el mayor número de veces al día usted baja su ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto. Lo ideal sería 5, pero con 8 es suficiente para usted paliar, usted disminuir el efecto de la oxidación sistémica. No tan solo usted disminuye el efecto de la oxidación sistémica, sino que si usted baja su ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto, usted aumenta el metabolismo endógeno de la molécula que ganó premio Nobel en el 1998, que se llama óxido nítrico. Los niveles de óxido nítrico son los que permiten la dilatación de la vascularidad sistémica, escuche bien esto, tanto sanguínea como linfática, para que usted no tan solo pueda, a través de la circulación sanguínea, llevar más nutrientes de mejor forma a sus células, sino que a través de la dilatación de la linfa usted pueda aumentar el grado o de aceleración con la cual la célula se desintoxica. Usted aumenta el flujo de
excreción celular. Y eso es sumamente importante. El segundo elemento, déme dar ahí en ese elemento de respiración hay dos elementos. Está, escuchen bien, el elemento científico para el médico que quiera profundizar y enseña a sus pacientes a respirar correctamente. Y está el elemento práctico. Usted lo único que tiene que hacer es asegurarse de que usted respira periódicamente menos de 8 respiraciones por minuto y que usted hace un ejercicio de respiración al menos 1 minuto cada hora, al menos 2 veces al día o 10 veces al día, depende de usted, porque es usted quien único puede controlar la respiración. El diafragma, habíamos dicho que es el único músculo de control dual. Usted puede controlarlo entéricamente por el sistema nervioso entérico y no tiene que pensar en esa respiración, o también puede controlarlo conscientemente con sus cerebros cognitivos. El que, escuchen bien esta, el más desarrollado cognitivamente respira mejor. Repito para que se le grabe. El más desarrollado cognitivamente respira mejor. Ahora, el que respira mejor es el más desarrollado cognitivamente. La ecuación de A es igual a B te pone que B es igual a A. Si usted comienza hoy a respirar conscientemente, aumenta su cognición y mejora todo en su vida. El usted no respirar correctamente le perjudica únicamente a usted, porque la masa de gases es suficiente para todos. Nadie se puede quejar de que el mundo es injusto porque no le permite a usted respirar como usted quiere. Esa excusa no la tenemos. El segundo, perdón, en la parte científica, ahí usted tiene que saber si su paciente, si usted es médico, cuál es la eficiencia. Y hay múltiples formas, múltiples pruebas médicas que el médico puede medir: nivel de oxidación, ritmo respiratorio, nivel de relajación, nivel de dilatación. Hay múltiples pruebas, pero asegúrese de que usted le educa a su paciente y busca que su paciente practique una respiración consciente. El segundo elemento es el control endógeno. Repito, control endógeno. Olvídese de si afuera del cuerpo suyo hay mucha agua. Si usted vive rodeado de agua, si usted vive en Galicia, que hay manantiales por todos lados, si usted vive en la tierra que llueve del cielo, olvídese de la cantidad de agua que hay en el planeta. Yo me sorprendo cuando la gente habla del cambio climático y dice, ay, porque el agua va a ser un problema en el futuro. Mire, el agua está siendo un problema en el presente en cada uno de nosotros. El nivel de hidratación sistémica es, escuchen bien, el primer elemento de deterioro cognitivo en cada ser humano. Desafortunadamente, el médico no es educado para optimizar en su paciente el grado de hidratación. Cuando el médico utiliza la metodología que le enseñaron a diagnosticar deshidratación sistémica, hace rato que el sistema de esa persona estaba deshidratado. Por tanto, usted no puede pretender tener un síntoma, ir al médico para que el médico le diagnostique deshidratación, para entonces empezar a corregir. Así que, ¿cuál es la parte práctica para usted y para mí? Hidratarnos. Y en América, para los que usan el sistema inglés, usted tiene que asegurarse de ingerir 1 onza de agua por cada libra de peso. Si usted está en el lenguaje europeo, donde en vez de las libras utilizan los kilos, usted necesita, escuchen bien, 60 mililitros por
cada kilo de peso. Se multiplica el peso suyo en kilo por 60 y eso le da la cantidad de mililitros que usted tiene que ingerir. En el caso de América, usted multiplica su peso en libras por 1 y eso le da la cantidad de onzas que usted tiene que ingerir diariamente. 50% de esa cantidad de agua debe ingerirlo antes de las 12 del mediodía para ayudar en el proceso de la excreción. Pero eso nadie lo hace, ni aún los que lo predicamos, ni aún los que los enseñamos, nadie literalmente lo hace. No se engañe y yo por muchos años vivía engañado de que mis discípulos, después de tener el conocimiento, iban a aplicar el conocimiento. Y ya hace años salí del engaño. Nadie, ni aun los que más me quieren ni a los que más yo quiero, nadie tiene la disciplina de ingerir la cantidad de agua ideal. Por eso, ¿cuál es la alternativa? La hidratación iónica celular. Por eso, hasta que me muera, hasta que me vaya para el otro lado, voy a estar enfatizando la importancia de la hidratación iónica celular, porque cada día hay más investigación y usted necesita perderle literalmente el miedo a las aguas. Y dice, ay, que le tengo miedo a las aguas. Pues no te preocupes, enférmate, ve al médico y por obligación ponte alguna inyección o ponte alguna aguja en tu cuerpo. Y yo veo, escuchen bien, los adictos que se meten drogas al cuerpo y hace rato le perdieron el miedo a las agujas y usted los ve en las esquinas inyectándose. Y yo digo, caramba, ¿cómo es posible que nuestra gente inteligente, pensante, diga que no se va a hidratar porque le tiene miedo a las aguas? Pues tiene dos alternativas, como yo le digo a la gente con mucho amor. O usted le pierde el miedo a las agujas o se va a morir antes de lo que usted tenía planificado. Y no tan solo se va a morir antes de lo que usted tenía planificado, sino que usted va a padecer de alguna condición sistémica, porque el agua, esa molécula que es única en la naturaleza, es el elemento primario que el sistema utiliza para evitar el daño de la oxidación sistémica, el daño de la inflamación sistémica y el daño de la acumulación de toxinas. Todos los sistemas excretores del cuerpo funcionan a base de agua. Por eso el agua constituye, escuchen bien, 99%, escuchen bien el número, que debe ser sorprendente, 99% de todas las moléculas de su organismo son agua. 50% de todos los átomos de su organismo son hidrógenos. Y escuchen bien, el hidrógeno es el ion del agua. Y hemos hablado anteriormente, pero no me voy a detener aquí. Hay una diferencia entre lo que es un átomo y lo que es un ion. Hay mucha gente que dice, yo me hidrato porque me pongo sueros de vitamina. Tiene que tener mucho cuidado de los sueros de vitamina. Lo que hace bien no es la vitamina, que muchas en grandes dosis tienden a ser tóxicas. Por eso es que los médicos y científicos se horrorizan o nos horrorizamos cuando vemos que la gente se mete tantas o cuantas vitaminas sin saber el metabolismo de esas vitaminas a nivel sistémico. Hay una enorme diferencia, escuchen bien, entre la hidratación de sueros vitaminosos y la hidratación iónica celular. Es como hablar del alfa y el omega. Son cosas totalmente diferentes en principio para la célula. Las vitaminas tienen que ser descompuestas. Los iones actúan directamente en la célula dándole la energía que la célula necesita. El tercer elemento es, escuchen bien,
ganador del premio Nobel en el 2017 es la cronobiología. Jóvenes, esto no puede pasarse por alto. Usted tiene que reconocer la diferencia entre el día y la noche. Y nosotros, como animales mamíferos, tenemos un metabolismo diurno, a diferencia de otros animales mamíferos que son las ratas, que tienen metabolismos nocturnos. Por eso es que debería causarnos horror cuando las drogas que se utilizan para humanos, antes de ser aprobadas en humanos, son probadas en ratones de laboratorio. Ellos tienen metabolismos diferentes. El hecho de que la droga tenga un efecto en el ratón del laboratorio no quiere decir que ese efecto es transportable al comportamiento de la célula humana. Las células son diferentes. Así que usted tiene que entender que genéticamente usted se parece en más de un 98% a otros organismos, pero cognitivamente usted es único y no tiene igual en la naturaleza. El mono, escuchen bien, el mono más inteligente no se parece al humano más idiota. O sea, hay un mundo de diferencia entre uno y el otro. En el campo de la cronobiología, usted tiene que entender que nosotros tenemos, escuchen bien, dos metabolismos. Un metabolismo catabólico que rompe moléculas, rompe músculos. Es el metabolismo que nosotros tenemos durante el día. Nosotros estamos haciendo trabajo. Ese hacer trabajo nos consume cierta energía a nivel muscular. Por eso nosotros nos cansamos de levantar pesas, nos cansamos de caminar, nos cansamos de correr, nos cansamos de subir escaleras, nos cansamos de escribir, nos cansamos de leer, nos cansamos de cantar. Ahora, usted no se cansa de respirar, su corazón no se cansa de latir, su pulmón no se cansa de intercambiar gases con el ambiente, sus arterias no se cansan de dilatarse y contraerse, su tejido vascular linfático no se cansa de eliminar las toxinas, su líquido cefalorraquídeo no se cansa de fluir a través de todo su sistema de cerebros. Y escuchen bien, su piel no se cansa de sentir el ambiente. Así que hay elementos que usted tiene que entender de metabolismo catabólico. Ahora, hay otro metabolismo de lo cual nosotros realmente no tenemos conciencia, porque si el ser humano, escúcheme, ¿cómo yo sé que el ser humano no tiene conciencia real de este metabolismo? Porque si el ser humano tuviese conciencia del metabolismo anabólico, nadie trabajaría de noche. La sociedad no haría absolutamente nada de noche, porque es el horario en que el metabolismo anabólico está reconstruyendo el daño del metabolismo catabólico. Quien trabaja de noche, por más que le pagan, sabe que está apostando en contra de su salud y su bienestar. Usted está gastando estructura y función y no está recuperando. Pues no es de extrañar que esas personas padezcan de cardiopatía, se mueran de ataques cardíacos, se mueran de ataques cerebrovasculares, padezcan de cáncer de páncreas, padezcan de inflamación hepática y padezcan de obesidad. No es de extrañar, porque usted o no tiene conciencia del metabolismo anabólico
o si tiene conciencia y no lo aplica, entonces está siendo irresponsable. Así que ese metabolismo de lo que usted hace durante el día y de lo que usted hace durante la noche es responsabilidad suya y mía. Y es cierto que aquel que tiene más dinero y tiene que hacer un trabajo, prefiere pagarle a otro para que pierda su noche trabajando y él está recuperándose durmiendo plácidamente. Ahora, no es bueno que usted le pague a otro para que trabaje y usted se vaya a beber licor o a amanecerse por otro lado, porque los dos están pagando un precio demasiado elevado. Así que en la parte práctica de este elemento, usted durante el día se mueve más, durante la noche se horizontaliza y se mueve menos. Es sencillo. Usted de 4 de la madrugada a 12 del mediodía, usted va a evitar entrar carbono al sistema. Usted va a entrar en el periodo de abstinencia carbónica. De 8 de mediodía a 12 de la medianoche, usted se va a comer lo que le dé la gana, con la conciencia que usted tenga. Si usted le da a la célula las cosas malas, la célula la va a reconocer y el daño va a ser menos. Si usted le da a la célula las moléculas buenas, ortomoléculas, entonces la célula se lo va a agradecer y le va a dar a usted más energía para pensar. Lo interesante es que si usted come cuando le da la gana, cada día piensa menos, y al pensar menos comerá cada día más como le da la gana. De 8 de la noche a 4 de la madrugada, usted cesa su función de ingestión de alimentos hasta el otro día a las 12 del mediodía, dándole oportunidad a su sistema gastrointestinal de estar activo durante 8 horas y de estar descansando y recuperándose durante 16 horas. Ese es el modelo de cronobiología que usted puede seguir optimizadamente, que no le cuesta un centavo y que le produce más energía de la que usted realmente necesita o imagina que usted puede tener. Desde el punto de vista científico, para los médicos, ¿quieren más? Pues busque la investigación de los period genes, de los clock genes, busque la investigación que ganó el premio Nobel y profundice todo lo que usted quiera. Pero no niegue a sus pacientes este conocimiento, demuestre su generosidad añadiendo este conocimiento a su plan de tratamiento médico. No todo lo resuelven las moléculas o los medicamentos que usted le da. El cuarto elemento es la nutrición ortomolecular. Todos inevitablemente tenemos que comer, literalmente. El alimento que usted come primero tiene dos grandes problemas. La gran mayoría viene de otras áreas geográficas y cuando usted importa alimento de esas áreas geográficas, las enzimas, que son las proteínas más específicas de todo el sistema, de su hígado y de su páncreas, no están diseñadas para romper macromoléculas construidas por aminoácidos de otra latitud y de otra longitud. Y usted se preguntará cómo las enzimas pueden identificar la macromolécula que usted se comió. Sencillo. ¿Cómo usted puede identificar el chino del africano? Por sus características físicas. Pues las enzimas, que son altamente sensitivas, pueden identificar la naturaleza atómica, dije, la naturaleza atómica y la frecuencia vibracional resonante. El problema, ¿por qué esto no se enseña a los nutricionistas? No se enseñan en la escuela de medicina, porque escuchen bien, las plantas tienen un ADN y la planta de zanahoria tiene el mismo ADN en Chile y en Galicia.
el ADN es el mismo. Lo que no es diferente en la planta de zanahoria es el campo electromagnético, porque el campo electromagnético de Chile no es exactamente el mismo de Galicia y mucho menos de California. Pero como el ADN se convirtió en dogma de la ciencia y era lo único que importaba, nosotros empezamos a alterar el ADN de los alimentos para que aquellos alimentos que se producían solamente en invierno se produzcan durante todo el año, aquellos alimentos que se producían solamente en verano se produjeran todo el año, y eso es lo que usted llama los alimentos transgénicos. Alteramos las compañías, grandes compañías, Bayer, Monsanto antes, se dedicó a alterar el contenido genético de las semillas para que la semilla que ellos tenían se pudiera vender en India, como se vendía en Chile y como se vendía en California. Y genéticamente ellos patentaron esas semillas y son los únicos que pueden producir ciertas clases de alimentos. Y hasta ahí no habría problema. Quien hizo la investigación, que recupere su inversión. Pero al día de hoy hemos descubierto que el secreto metabólico del alimento que usted consume no está en sus genes, está en su campo electromagnético. Y ese es el que todavía nadie ha patentado y el que usted puede regular. No es lo mismo la zanahoria quino que usted cosecha en su patio que la que usted compra de California, que es exótica. Así que tenemos que empezar a, escuchen bien, ingerir moléculas locales en el horario correcto. De ahí que la nutrición ortomolecular hoy, después del proyecto del genoma humano, tiene una importancia suprema. Pero no puede pretender que el médico, que muchas veces no sabe esto, le eduque a usted de esto. Es usted el que tiene que buscar la ciencia y aplicarla a su vida. Así que en el campo de la profundidad científica, si usted quiere convertirse en experto, pues busque lo que es los macronutrientes que descubrimos en el siglo pasado, que son las moléculas que aportan calorías al sistema, la diferencia con los micronutrientes, que son los que aportan el campo eléctrico y la función del sistema. Y vamos a dejar de hablar, como dije anteriormente, de macronutrientes, de micronutrientes. Vamos a empezar a hablar de inteligencia molecular. Vamos a hablar de lo que son los glicanos o los carbohidratos, cuál es la naturaleza. Voy a dar una clase nuevamente de glicanos próximamente. Y la diferencia de los carbohidratos animales y los carbohidratos vegetales. Hay un mundo de diferencia. Las grasas animales, las grasas vegetales, los azúcares, que son los glicanos, la proteína vegetal, la proteína animal. La proteína, escuchen bien, aunque el animal, la vaca de California y la vaca de Galicia puedan tener un ADN similar y usted pueda tener inseminación artificial del toro de California, inseminiza la vaca de Galicia, pero la vaca de Galicia está expuesta a un campo electromagnético diferente. Así que nosotros tenemos que empezar a alejarnos de el dogma genético y acercarnos a la exploración de bioresonancia. Así que cada día tengo que hacer mayor énfasis y levantar mayor conciencia en la importancia de la bioresonancia como elemento de salud y bienestar. El otro elemento que usted tiene que entender es el elemento de las aminas vitales, las aminas letales y las aminas descomponedoras. Si
Escúchenme, todos los que estamos aquí me han oído hablar de las aminas vitales, de las aminas letales, de las aminas descomponedoras. Todos conocen la información. Si hay, escuchen bien, uno de nosotros que todavía ingiere aminas letales, quiere decir que esa persona, por más amoroso que sea, por más buena gente que sea, todavía no ha elevado su conciencia al nivel del entendimiento de lo que hacen las aminas letales. Por más excusa que tenga, no ha elevado su conciencia. Y yo realmente los respeto a todos. Usted se puede sentar conmigo y comerse el plato de vaca muerta más grande y yo lo observo y me lo gozo. Como usted se lo saborea. Y los amigos míos que comen cadáver y han estado conmigo saben cómo yo me lo gozo, literalmente, viendo como una persona con un potencial cognitivo extraordinario todavía no lo ha despertado para su propio uso. Y oro a Dios que le dé iluminación y en algún momento descubra la verdad y la aplica. Y entonces seamos los dos los que nos gocemos, evitando entrar aminas letales a nuestro organismo, y menos las aminas descomponedoras, ¿no? Pero una va al lado de la otra. El otro elemento en el campo de la nutrición ortomolecular es que usted sepa aquellos líquidos que usted confunde con agua. No tiene una molécula igual el agua. No tiene igual. En su campo electromagnético es una molécula única que tiene 4 fases. La fase de sólido, que usted le llama hielo, la fase de líquido, que usted le llama agua fluida o agua líquida, la fase de gas, pero la más importante para usted no es ninguna de esas realmente, aunque la líquida es la que usted ingiere, pero la más importante para usted es la 4ª fase del agua, que es el agua estructurada o el agua gelatinosa. Es un híbrido entre el estado sólido y el estado líquido que mantiene las células en un estado que le permite formar tejido, pero a la misma vez le impide que las células se toquen unas con otras. Entre todas las células hay un espacio, especialmente entre las células de la neocorteza, las neuronas, hay un espacio que se llama espacio sináptico, que posiblemente es el más estudiado, pero en las células del músculo también hay espacios, y en todas las células del organismo, aún en las células de la médula ósea o de la célula del hueso, hay un espacio entre ellas. Así que ese espacio es interesante y hay un mundo de investigación en ese espacio, y alterando el campo electromagnético de ese espacio yo puedo alterar tanto la estructura como la función de la célula, pero eso merece 10 conferencias aparte para profundizar. En el caso de la parte práctica, bueno, coma lo que usted entienda que su conciencia le dice que le va a venir bien, pero no sea ingenuo y evite comer los cadáveres, a menos que usted quiera realmente ser uno de ellos, como yo le digo. Evite comer cadáveres, a menos que usted quiera convertirse en uno. Así que, para efectos nuestros, el 5º elemento es el elemento de la frecuencia vibracional resonante, el campo del lenguaje y el campo de la bioresonancia. La bioresonancia es una ciencia que estudia cómo los campos electromagnéticos tienen influencia en nosotros y cómo usted puede utilizar esos campos electromagnéticos para diagnosticar perturbaciones energéticas antes de que estas perturbaciones energéticas tengan una manifestación química que el médico pueda detectar por una prueba de laboratorio. Y no tan solo
el campo electromagnético puede detectarse antes de una manifestación química, sino que esa desarmonía electromagnética puede corregirse antes de que manifieste una perturbación química. Así que nosotros a nivel de la bioresonancia podemos diagnosticar y tratar, escuchen bien, perturbaciones antes de que el médico regular pueda diagnosticarlas químicamente. Por eso da la impresión al médico tradicional que la bioresonancia no hace nada. Y ellos tienen toda la razón. La bioresonancia no hace nada de nivel químico hacia arriba, porque la bioresonancia entra en el campo cuántico del nivel químico hacia abajo, es más profundo. Pero para los pacientes, ahí es donde usted tiene que realmente ayudar y hacer la diferencia en el paciente. Antes de que él tenga un síntoma del cual tenga conciencia, nosotros los mantenemos sanos y saludables. Así que con ese protocolo Pentario de optimización sistémica, usted puede optimizar su salud y bienestar. Y escuchen bien, hay miles, muchísimos estados de enfermedad. Hay muchísimos estados de enfermedad. Hay 5 grandes categorías de enfermedad. Están, escuchen bien, en el orden emocional, les voy a mencionar. Enfermedades de cáncer, y de cáncer tenemos identificados sobre 200 tipos de cáncer. Realmente podrían ser 248, que son las células a las cuales le puede dar cáncer en su sistema. De cardiopatías, hay cientos de cardiopatías, desde taquicardias hasta presiones elevadas. 49.500 personas hoy alrededor del planeta se van a morir por cardiopatías. Imagínense, eso por 365 días al año. Están los deterioros cognitivos, desde el Alzheimer en adultos hasta déficit de atención, falta de concentración en los niños, pérdida de memoria en adultos y dificultad para aprobar exámenes en niños o dificultades para aprender. Están los problemas metabólicos de azúcar, ahí están las diabetes y las disfunciones metabólicas, y están los nuevos problemas inmunodeficientes. Hasta nosotros hemos cometido tantos horrores que hasta el sistema que se supone que esté para luchar contra nosotros y protegernos, que es el sistema inmunológico, hasta ese lo hemos convertido en enemigo nuestro. Escuche bien, le voy a dar este dato interesante. Dele proteína animal a un niño durante el primer año, durante el cual el sistema inmunológico se está desarrollando en un ambiente no perfecto, como es el ambiente intrauterino. Y si usted le da al niño proteína animal en vez de leche materna, el sistema inmunológico que él tiene era para defender lo humano y lo confunde, porque entonces el sistema inmunológico del humano que se desarrolló en la etapa embrionaria confunde a su sistema con un becerro. Si usted toma leche de vaca, o con un cabro, si usted toma leche de cabra, o con un ratón de laboratorio, si usted toma fórmula química. Pero en algún momento le dijimos a las madres, dejen de amamantar a sus hijos, dale leche de la vaca, dale leche de la cabra, dale leche del laboratorio, y entonces pretendemos que ese niño no tenga un sistema inmunológico que lo ataque a sí mismo. Pero nadie nos relacionó la disfunción inmunológica que se manifiesta a los 40 años con la leche que le dimos a ese sistema en su proceso de desarrollo durante el primer año de vida.
Así que nosotros tenemos, en adición a esos 5 casos, tenemos las anemias, tenemos la pérdida del cabello, tenemos la diarrea, el estreñimiento, tenemos las respiraciones dificultosas, tenemos las náuseas, tenemos los vómitos, tenemos un mundo de información, pero de deficiencias y de información equivocada al sistema. Ahora, escuchen bien. Usted no se cansaría en el resto de su vida de estudiar enfermedades, pero hay uno solo estado de salud y se llama el estado homeostático. Homeostasis es la palabra que usted y yo tenemos que vivir diariamente. Homeostasis son las variables, escuchen bien, de organismos vivos que utilizan para mantener su estabilidad interna desde las bacterias hasta los humanos y no pasar del estado de vivo al estado de muerto. Hasta las bacterias que tienen mucho menos cerebro, de hecho las bacterias no tienen cerebro como nosotros, están diseñadas para mantener la vida. Y los humanos con más cerebro, pero a veces menos desarrollo cognitivo que las bacterias, atentan contra sus propias vidas. Así que, ¿cuáles son las variables homeostáticas que son no negociables? Escuchen bien. Déjenme hacer un paréntesis para contestar una pregunta. ¿Qué sucede cuando la madre no produce suficiente leche? Había que intervenir con la madre durante el proceso de gestación. Había que, principalmente las madres primerizas, que nunca han dado leche en toda su vida, ese sistema es nuevo. Las glándulas mamarias son nuevas y se activan cuando usted da a luz. Esas glándulas había que alterarlas para estimularlas, dándole la hidratación correcta a la madre, dándole la estimulación correcta con iones de calcio. Por eso es que ahí la hidratación iónica celular es tan importante, porque esa madre que ahora no tan solo necesitaba líquido endógeno en forma de sangre, en forma de líquido cefalorraquídeo, en forma de líquido intersticial, en forma de líquido linfático. Ahora tenemos que sacarle líquido de sus glándulas mamarias, pues había que hiperhidratar. Durante el primer mes después del parto, si se veía que la producción de leche no era suficiente, había que trabajar con la madre, y los niveles de hidratación literalmente pueden cambiar de una semana para otra, literalmente. Así que hay muchas otras alternativas. Hay, en el caso de la corrección, buscar aquella fórmula química, no fórmula de origen vacuno. Si la fórmula tiene algún elemento de origen vacuno, no debe ser administrada para un ser humano. Hay otras fórmulas de puras moléculas químicas que son, por llamarle de alguna manera, menos dañinas. Así que esa es la respuesta. Nosotros tenemos que tener conciencia del nivel de hidratación, especialmente en madres lactantes. Así que escuchen bien, nosotros tenemos que estar al día en el campo de la salud y bienestar. Escuche bien, porque la medicina ha pasado por 3 grandes etapas. Está lo que se conoce como la medicina 1.0. La medicina 1.0 fue la que conocimos por miles de años hasta principios del siglo pasado. En la medicina que yo le dije en otra conferencia, donde las alternativas para tratar las diferentes condiciones del paciente eran muy limitadas, literalmente muy limitadas, porque no había manera
de estudiar el organismo por dentro, no había manera de verlo, no había manera de entenderlo. Así que la medicina dio un salto cuántico en el siglo pasado. Desarrollamos enorme cantidad de moléculas, desarrollamos moléculas para el dolor, desarrollamos moléculas para matar las infecciones, desarrollamos moléculas para alterar las cardiopatías, desarrollamos moléculas para alterar los cánceres, desarrollamos moléculas para vacunar contra las diferentes condiciones. Así eliminamos el polio, eliminamos la viruela, eliminamos muchísimas otras condiciones y hasta para el cáncer tenemos vacunas y hasta para los virus del COVID-19 tenemos vacunas. Eso es un gran avance de la ciencia y de la medicina. Esa es la medicina 2.0. La medicina 2.0, de la cual están formados todos los médicos que tenemos ahora, es la medicina de diagnóstico y tratamiento. Hemos desarrollado enormes tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento correcto. Eso es una medicina farmacológica. Y para todo síntoma yo tengo una molécula. Y hemos hecho enormes avances. La medicina literalmente ha dado un salto cuántico. Y si usted muestra diabetes, ya no tiene que morirse por diabetes porque tenemos drogas para la diabetes. Si usted tiene cardiopatía, ya no tiene que morirse de cardiopatías porque tenemos drogas para las cardiopatías. Si usted tiene cánceres, ya no tiene necesariamente que morirse muy pronto, se va a morir, pero no muy pronto de ese cáncer porque tenemos quimioterapias, tenemos radioterapias, tenemos cirugías. Si usted tiene problemas del hígado, le cortamos el hígado suyo y le ponemos otro. Si usted tiene problemas del corazón, le quitamos el corazón y le ponemos el de otro. Si usted tiene problemas de riñón, le damos diálisis o le quitamos el riñón y le ponemos un riñón de otro. O sea, tenemos cosas maravillosas, literalmente. Así que es la medicina que nos ha alargado, nos ha duplicado el periodo de vida de 45 años a principios del siglo pasado a 80 prácticamente a principios de este siglo. Ahora, está otro tipo de medicina y esa es la medicina a la cual nosotros tenemos que evolucionar. Escuchen bien, se llama la medicina 3.0. Eso no es una medicina de diagnóstico y tratamiento, es una medicina, escuchen bien, proactiva. Esa medicina requiere la colaboración entre el médico y el paciente. Escuchen bien, en la medicina 1.0, el médico literalmente era medio Dios. El paciente no tenía ni voz ni voto, no podía abrir la boca ante el médico. Lo que el médico dijera, eso era ley y mandamiento divino. En la medicina 2.0, ya ahí había algún grado de participación y usted podía ponerse las vacunas voluntariamente, aunque en el COVID-19 obligaron a todo el mundo, pero la vacuna era un procedimiento opcional y el tratamiento era un tratamiento opcional. Y usted iba al médico y usted podía, escuchen bien, por primera vez en la historia, rechazar el tratamiento médico. Si el médico le recetaba acetaminofén, usted dice, mire doctor, yo soy vegano, yo no voy a tomar acetaminofén, y el médico decía, maravilloso, no hay problema. Así que era un acuerdo entre usted y el médico. En la medicina proactiva hay una gran diferencia. En la medicina proactiva, con el advenimiento, escuchen bien, a la medicina de la conciencia del paciente, el paciente tiene el rol protagónico. El paciente, entonces, en esta medicina 3.0, va al médico para utilizar al médico
como facilitador, pero el paciente es el que tiene el protagonismo. Y en esta medicina proactiva, medicina 3.0, que no es para todo el mundo, lamentablemente, no es para los pobres, trágicamente, porque la medicina proactiva se basa en investigaciones muy recientes, y como son muy recientes, son extraordinariamente costosas, y esa medicina no está al alcance de la persona que tiene limitados recursos económicos. Esa persona de limitados recursos económicos va a tener que seguir dependiendo de la medicina 2.0, que es la medicina donde usted va al médico, el médico lo diagnostica y le da algún tratamiento aceptado por las entidades gubernamentales. La medicina 3.0 es diferente. La medicina 3.0 es donde yo voy a mi médico y le digo, doctor, yo quiero que usted me ponga esta droga. Y esta droga que está aprobada por la agencia regulatoria para la diabetes, yo quiero que usted me la ponga a mí para bajar de peso. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de ciencia real. En Estados Unidos hay enorme cantidad de gente. Tengo un amigo que hizo este tratamiento y cuando estuve en España o cuando fui para España, lo dejé gordo, obeso, estaba no poder. Y ahora, cuando lo vi recientemente, lo vi que parece un atleta. Y yo le dije, se llama Richard. Y me sorprendió que yo digo, Richard, ¿pero qué hiciste? Porque es una transformación del cielo a la tierra. Y me explicó y me dijo, y yo le pregunté, nada más, ¿cuánto te gastaste? No, eso es una droga muy cara, $10,000 tanto en el tratamiento, pero tiene una figura extraordinaria. Tengo otra amiga de medicina proactiva. La de Richard fue, y escuchen bien los médicos y las otras, la de Richard fue una historia placentera para todo el mundo. Esta es una historia trágica. Esta persona quería alterar su cuerpo y fue a donde su médico y le dijo, mire doctor, yo quiero que usted me haga estos procedimientos médicos y solamente un médico puede hacerlo. Por tanto, ella le pagó, escuchen bien, $40,000 a un médico para que le hiciera un procedimiento invasivo. No voy a entrar en los detalles. Ese procedimiento que el médico lo cobró muy bien, le alteró la estructura física de esta amiga mía, que era lo que quería, pero le produjo un deterioro cognitivo extraordinario y le produjo un deterioro motor. Y es cierto que ella ahora, y escuchen bien las mujeres de la audiencia, que son las que buscan más este tipo de procedimiento, es cierto que ella ahora tiene unos senos espectaculares, gigantes, que si se fuera a caer la tirarían para el frente, y tiene unos glúteos gigantes, gigantes. Interesante porque ellos tenemos mucha confianza y los dos teníamos caballos de paso fino. Y yo le digo que los glúteos de ella ahora parecen como los glúteos de una yegua de paso fino, pero trágicamente tiene un deterioro cognitivo que está tratando de luchar con él y literalmente ya no puede caminar erecta porque su estructura anatómica por la cual tuvo operando durante 50 años, ahora ya no le permite operar. Así que tiene que tener mucho cuidado con esta medicina. Esta es la misma medicina que si usted quiere tener gemelos, usted va al médico y le dice, mire doctor, yo quiero
que usted haga una fertilización in vitro con el óvulo mío y el esperma de mi marido, o el óvulo mío y el esperma de Brad Pitt, lo que sea, y yo quiero tener ese hijo. O usted es varón, se casa con otro varón, pero quieren tener un hijo, alquilan un vientre y fertilizan un óvulo de mujer con el esperma de uno de los dos esposos y tienen un hijo, y puede tener hasta los hijos que le dé la gana. Esa es la medicina 3.0. Es una medicina proactiva, a voluntad, donde usted va al médico, le paga la cantidad de dinero que el médico entienda y usted hace lo que usted realmente quiera. Como le dije, esa medicina es una medicina, estemos a favor o estemos en contra, es irrelevante, porque a usted, la persona que tiene el dinero para hacerse los diferentes tratamientos, no le va a venir a preguntar. Así que el juicio valorativo que nosotros tengamos sobre esa medicina es totalmente irrelevante. En esa medicina nosotros vamos a ser protagonistas y el médico va a ser facilitador de ese tipo de procedimiento. Así que nosotros no vamos a esperar a tener una condición de salud para entonces corregir. Yo voy a prevenir. Y en esa medicina proactiva, nosotros estamos siendo protagonistas. Escuchen bien. Y hasta el día que me vaya al cielo, voy a estar predicando de estas maravillosas cositas. Estos son los bioresonadores cuánticos. Estos bioresonadores cuánticos, yo no los tengo porque me los diagnosticó ningún médico. Yo no los tengo porque yo tenía un síntoma de enfermedad. Yo no estaba deprimido cuando adquirí estos bioresonadores médicos. Yo no tenía un cáncer, no tenía una diabetes. Yo estaba físicamente muy bien y mentalmente, gracias a Dios, muy bien. Pero como yo quiero estar de bien a mejor, entonces adquiero estos bioresonadores cuánticos, los uno diariamente a mi conciencia y me aseguro que entre los bioresonadores cuánticos y mi conciencia mantengan mi estado energético optimizado. Estos bioresonadores cuánticos no me los regalaron, no me los pagó el plan médico. Así que si usted está en España tenemos la dicha de tener el genio mayor que fue el creador de estos bioresonadores cuánticos, y le doy gracias a Dios todos los días, literalmente, por ponerlo en mi vida y por haber decidido caminar por el camino de la genialidad, la salud y la sabiduría. Así que si usted está en España, hable con el doctor Cándido Cid para que usted tenga su par de bioresonadores cuánticos. Si usted está en otro país, también puede hablar con Cándido Cid para que le haga llegar a su país. Y escuche bien, en algún momento los bioresonadores tienen un costo, pues yo me imagino que Cándido en algún momento habrá bendecido a tanta gente que en mi cumpleaños, que es en un noviembre 4, me regale un Mercedes-Benz AMG y con 2 bioresonadores cuánticos en el motor. Así que hasta que llegue ese día, pues yo voy a estar ayudando a mi gente a que cada uno tenga su par de bioresonadores cuánticos y que los adquiera al menor costo posible antes de que salgan al mercado. Yo siempre he dicho, y escuche bien, que si los bioresonadores cuánticos, si la conciencia, escuchen bien, fuera materia de estudio clínico por los médicos, los bioresonadores cuánticos no serían dispositivos de conciencia, serían dispositivos médicos y estarían regulados por las agencias regulatorias. Mientras tanto, nosotros practicamos la medicina 3.0, que es la medicina proactiva
la medicina de la optimización. Y esa es la que yo voy a practicar. Llevo años practicándola, pero la voy a practicar junto a todos ustedes y a todo aquel que quiera unirse a nosotros.